La plegaria y la bendición sacerdotal. Capítulo 3. Horario de la plegaria matutina. El precepto de la plegaria matutina consiste en comenzar a recitarla con la salida del sol, y el horario se extiende hasta el final de la cuarta hora, es decir, un tercio del día. Quien transgrede o se equivoca y reza luego de la cuarta hora, cumplió con su deber de rezar, pero no con el de hacerlo en el horario indicado. Pues tal como la plegaria es un precepto de la Torá, así también es un precepto rabínico recitarla en el horario que instituyeron los sabios y los profetas. Nota: las horas a las que alude el Rambam son horas que están supeditadas a la duración de cada jornada. Por ejemplo, si en un día, desde la mañana hasta la salida de las estrellas, hay 11 horas, se dividen esas 11 horas en 12, por lo que cada hora sería 55 minutos. Ya hemos dicho que el horario de la plegaria de Minja se instituyó en concordancia con la ofrenda Tamid de la tarde, puesto que el Tamid se ofrendaba todos los días pasadas 9 horas y media. El momento se fijó para esa misma hora y quedó denominada Minja pequeña. Y dado que cuando la víspera de Pesaj coincidía con la víspera de Shabbat, se degollaba el Tamid pasadas 6 horas y media, dijeron los sabios que el que reza minjá luego de las 6 horas y media cumple con su deber, pero antes de eso no cumple con su obligación de minjá. Cuando llega ese momento, llega la obligación de rezar minjá, y esta plegaria se denomina minjá grande, pues aún quedan muchas horas para poder recitarla. Muchos individuos adoptaron la costumbre de rezar tanto la minjá grande como la pequeña, siendo una plegaria opcional. Algunos grandes eruditos enseñaron que lo adecuado es orar la minjá opcional solo en el horario de minjá grande, y lo mismo indica la lógica, porque Minjá Grande fue instituida en concordancia con una situación que no ocurría tan frecuentemente. Igualmente, si se reza la Minjá Grande como la obligatoria que se debe recitar diariamente, se debe hacer la Minjá pequeña como optativa. ¿Has aprendido que el horario de la Minjá Grande es desde las 6 horas y media hasta las 9 horas y media? Y el horario de la minja pequeña es desde las 9 horas y media hasta que quede 1 hora y un cuarto del día, pero si quiere puede rezarla hasta la puesta del sol. Horario de la plegaria de Musaf. El horario adecuado para recitar la plegaria de Musaf comienza después de la plegaria de Shaharit y se extiende hasta 7 horas desde el comienzo del día. Si alguien la recita luego de estas 7 horas, aunque sea incorrecto, cumplió con su deber, porque el horario aceptable de la plegaria de Musaf es todo el día. Quien rece la plegaria nocturna, aunque no es obligatoria, debe hacerlo desde el inicio de la noche hasta el alba. En caso de la plegaria de Neilá, el momento para recitarla es comenzarla de día para finalizarla en proximidad a la puesta del sol. Quien rece una midá antes de su horario indicado no cumple con su deber y debe volver a hacerlo en su horario estipulado. Pero si por circunstancias dificultosas rezó Shacharit luego del alba, cumplió con su deber, a pesar que el horario correcto es más tarde a la salida del sol. Sin embargo, se puede rezar Arvit de Shabbat en la víspera de Shabbat antes de la puesta del sol, y está permitido recitar Arvit de la salida de Shabbat durante Shabbat, puesto que la plegaria de Arvit es voluntaria y no se es muy estricto con su horario, solo que se debe recitar nuevamente el Shema en su horario correspondiente, luego de la salida de las estrellas. Nota: en hebreo, alba es alot shahar, la primera luz del día cuando el sol se encuentra aún debajo de la línea del horizonte. La salida del sol en hebreo es netzahama, destello del sol, cuando el astro se encuentra por encima de la línea del horizonte. Recuperación de una plegaria omitida. Si transcurrió el horario estipulado para la plegaria sin que la persona haya rezado, si ello fue a propósito, no tiene forma de corregirlo ni de recuperar la plegaria,
Pero si fue involuntariamente o si se vio forzado a no rezar o resultó inevitablemente ocupado, puede recuperarla en la plegaria siguiente. Primero reza la plegaria de aquel momento específico y la repite para recuperar la que no pudo efectuar previamente. ¿Qué significa ello? Quien se confundió y no rezó Shacharit hasta haber pasado la mitad del día, que rece la Amidad de Minjá 2 veces, la primera como Minjá y la segunda como recuperación de Shacharit. Quien se confundió y no rezó Minjá antes de la puesta del sol, que rece la Amidad de Arvit 2 veces, la primera por Arvit y la segunda para recuperar Minjá. Quien se confundió y no rezó Arvit antes del alba, que rece la Amidad de Shacharit 2 veces, la primera por Shacharit y la segunda para recuperar Arvit. Quien se confundió y no rezó una plegaria ni la siguiente, solo puede recuperar la última. ¿Cómo es ello? Si se confundió y no rezó ni Shacharit ni Minjá, reza Arvit 2 veces, la primera por Arvit y la última para recuperar Minjá. Pero Shacharit no tiene rectificación, pues ya pasó su momento y lo mismo se aplica al resto de las plegarias. Si llegó el momento de rezar Musaf y el individuo aún no rezó Minjá, por lo que tiene ante él dos plegarias, Minjá y Musaf, que rece Minjá y después Musaf, pues Minjá es una plegaria que se recita diariamente. En cambio, Musaf solo en Shabbat, y el Talmud declara que lo cotidiano tiene prioridad por sobre lo esporádico. Hay quien enseña que esto no debe hacerse en público para no confundir a las personas que podrían llegar a pensar que ese es el orden correcto de las plegarias habitualmente.